gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Y queremos darte gracias porque nos permite, Señor, edificarnos con tu palabra. Y, Señor, hay tantas lecciones útiles en este capítulo 20 que te pedimos que nos hables y nos ministres conforme exponemos tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, hay una lámina de Elías con Acab. ¿Cuál fue el efecto del ministerio de Elías? Así los 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal se animaron en gran manera por los acontecimientos del Monte Carmelo. Y el mismo Acab quedó impresionado, aunque era muy débil para decidirse por el Señor y para enfrentarse a Jezabel, aun cuando su conciencia lo condenaba e impulsaba a algo mejor. Dios va a tratar con Acab. Lo que había presenciado, fuego del cielo, no desapareció de su mente, y este sentimiento estuvo presente en su corazón, que Jehová era Dios, el Dios de dioses, que estaba en Israel y que él, Yahweh, era el Dios de Israel. Y esto explica la conducta de Acab en este capítulo, el capítulo 20, en su guerra con el rey Ben-Hadad de Siria. El padre de Ben-Hadad, que llevaba el mismo nombre, tomó posesión de ciudades en Israel a ambos lados del Jordán. Siria era un enemigo formidable, y durante los reinados de sus antecesores Basa y Omri, Siria tenía hegemonía. Ahora Omri era el padre de Acab. Políticamente Israel estaba en excelentes relaciones con Tiro. Recuerden que la reina Jezabel era de Tiro. Y la hija de Acab, a estas alturas, había sido dada en matrimonio al hijo del rey de Judá en el sur. Paz en el sur, paz en el norte. Su única amenaza provenía de Siria. Ahora, la prosperidad y riqueza de Israel en los 36 años del reinado de Acab y de sus 2 descendientes, sumado a las muchas ciudades que construyó, hizo de Israel un blanco apetecido del rey Ben-Hadad de Siria. Y aquí nos encontramos. Llegamos al versículo 1, Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Para aquellos de ustedes que nos siguen, yo uso la versión Reina Valera contemporánea en el estudio de Reyes. Y los días domingos utilizo la Reina Valera 1960 o revisada para el estudio del libro de los Salmos. Muy bien, capítulo 20, versículo 1. Un día el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército, convocó a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate. Se dirigió a Samaria para atacarla. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y la sitió. La ciudad está sitiada. Envió mensajeros al rey Acab, que estaba dentro de la ciudad, a que le dijeran: el rey Ben-Hadad manda decirte, tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres e hijos hermosos. Y el rey de Israel le respondió: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Los mensajeros volvieron a hablar con Acab y le dijeron: el rey Ben-Hadad ha dicho, he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales, y se llevarán todo lo que tengas de valor. ¿Qué vemos acá? Ben-Hadad
encabezando su ejército, es seguido por 32 reyes vasallos. Ojo, no son militares, son hijos de papá, príncipes, reyes, políticos, acostumbrados a la grandeza, pero no a un enfrentamiento bélico. Y estos 32 príncipes acompañan a Ben-Hadad, venían de las regiones vecinas y de Siria. Damasco, invaden Israel y llegan hasta Samaria. No halló oposición, porque Acab no estaba preparado para el ataque, y esto fue un buen golpe para los planes de Ben-Hadad, y sitió la capital Samaria. Ahora, Ben-Hadad pudo alzarse con la victoria si hubiese aplastado a las fuerzas de Acab, simplemente por su superioridad numérica. El ejército de Siria era innumerablemente mayor que el de Israel. Y aunque en cualquier momento el enfrentamiento podía convertirse en un desastre por la aparición repentina de los aliados de Israel desde Judá, desde Tiro o incluso Asiria. Es decir, Ben-Hadad sabía que no tenía mucho tiempo y tenía que ser rápido. Y al inicio del sitio de Samaria, Ben-Hadad envió emisarios para exigir con términos imperativos la sumisión absoluta de Acab. Lo sorprendente es que Acab aceptó todos los términos del enemigo, darle su oro, plata, mujeres hermosas y sus mejores hijos. Pero al día siguiente, el que pide poco es un loco, se siente envalentonado Ben-Hadad cuando ve que Acab no dice nada y acepta. Así que ahora va más allá, envía otros heraldos requiriendo con términos de insulto la rendición de Samaria, los palacios y lo mejor de su gente con el fin de saquearlos. Mañana van a inspeccionar, a traerse todo. Ben-Hadad no solo pretendía la rendición de Acab, sino la destrucción de la capital Samaria, la ruina de Israel. Y las exigencias de Ben-Hadad tenían como propósito mostrarle a los capitanes de Israel la incapacidad de Acab para protegerlos. Y en el futuro buscaría el favor de Ben-Hadad. En lugar de serles fieles al propio rey, probablemente se irían con el rey sirio. Eso pensaba Ben-Hadad. En Éxodo 15:9 leemos: el enemigo decía, los perseguiré y los haré mis prisioneros. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Sacaré la espada y yo mismo lo destruiré. Y Ben-Hadad creía que la tenía fácil. Numéricamente, militarmente, estratégicamente, tenía todas las de ganar. No había manera que Acab pudiera ganar esta batalla sin la intervención del Dios de Israel. Versículos del 7 al 12, Primera de Reyes, capítulo 20. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país. Les dijo: ¿se dan cuenta que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que le entregara mis tesoros de plata, oro y hasta mis mujeres e hijos. No, se los negué. Y los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron: no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Acab respondió a los embajadores de Ben-Hadad: digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió primero. Mi oro, mi plata y mis hijos serán tuyos. Pero lo otro, que van a venir a saquearlo, a quitarle, no lo haré. Y los embajadores llevaron
la respuesta a su rey. Y una vez más, Ben-Hadad mandó a decirle la amenaza: que los dioses me castiguen duramente, y más aún si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Y el rey de Israel respondió: díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada y otra, muy distinto, volver victorioso del campo de batalla. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta de Acab, estaba, y escuchen por favor, estaba en su campamento bebiendo con los demás reyes, estaba borracho, él y los 32 príncipes estaban ebrios. Y al instante, cuando uno es borracho no piensa, ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. ¿Ok? ¿Quiénes son sus oficiales? Los 32 borrachos que están con él. Así que dio la orden. Acab convocó a los ancianos de Israel. Informó lo ocurrido con Ben-Hadad y cómo se había allanado a todos los requerimientos por el bien de Israel y por paz. Pero los nuevos términos de Ben-Hadad atañían a todos los líderes del pueblo, y los ancianos aconsejaron rechazar los términos exigidos por el rey Ben-Hadad. Y Acab envió un mensaje rehusando los nuevos términos, y esta medida fue sabia porque Ben-Hadad era un líder débil, menos astuto que Acab, y en vez de atacar la ciudad, al rechazar sus términos, se limitó a enviar un mensaje ridículo y amenazador, al cual Acab respondió con dignidad. En nuestras palabras, hoy lo que le dijo Acab fue: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Parece que Acab aprendió en la escuela de la adversidad las lecciones que Elías le diera. Era verano en Israel, el calor seco y agobiador ponía a prueba incluso al ejército más disciplinado. Y el ejército sirio constaba de una multitud indisciplinada, dirigido por 32 príncipes orientales engreídos, cuyo interés en la campaña no iba más allá del pillaje. Iban a robar y asustar y aprovecharse, pero no pensaban entrar en el conflicto bélico. Todos borrachos, bebían descuidadamente a puertas de un enfrentamiento armado. Y la tropa siria sufría el calor mientras los líderes estaban en sus frescas tiendas regalándose con borracheras. Las tropas sirias era una chusma, más parecía una chusma disoluta que un ejército disciplinado. Los soldados sufrían el calor, los príncipes en las tiendas bebían y se emborrachaban. Ben-Hadad y sus aliados, los 32 príncipes, al recibir tal respuesta, dio la orden de hacer preparativos inmediatos para asaltar la ciudad. Le oyeron otros borrachos y no hicieron nada, y la tropa siria seguía estacionada y desprevenida. Leemos en Proverbios 27:1 que dice: no te jactes del día de mañana,
porque no sabes lo que el mañana te traerá. Primera de Reyes, capítulo 20, versículos del 13 al 15. Pero un profeta fue a ver al rey Acab de Israel y le dijo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Yahweh. Él era el rey de Israel y le rendía culto a Baal y a Sera. Le había dado las espaldas a Jehová, a Yahweh. Pero ahora venía un profeta en el nombre del Señor. ¿Ves? Esta gran muchedumbre, le dijo: hoy voy a entregarla en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. Un momentito, escuchen bien. ¿Ves esa gran multitud? Hoy te la voy a dar para que reconozcas que yo soy el Señor, para que reconozcas que yo soy el Señor, para que reconozcas que yo soy el Señor, para que seas consciente que yo soy el Señor. Y acá le preguntó: ¿y quién me ayudará a derrotarlos? El profeta respondió: así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero acá volvió a preguntar: ¿quién atacará primero? Y el profeta le dijo: tú atacarás primero. Entonces acá pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias, eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7.000 guerreros. Para que tengan una idea, aproximadamente el ejército sirio lo multiplicaba por 10. Habían 70.000 soldados sirios. Y Acab juntó 7.000 guerreros de israelitas. Una desproporción de 1 a 10. Tenía toda la de perder, pero algo le había dicho Dios: te los voy a entregar en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. Ok, vamos ahora al análisis. Dentro de los muros de Samaria, la situación era muy diferente. Apareció un profeta, probablemente el mismo que aparece con un nombre en el capítulo 22. Estamos en el capítulo 20. En 2 capítulos va a aparecer el profeta Micaías. Así que muchos creen que este profeta era Micaías. ¿Fue? ¿No lo fue? No importa. Para anunciar no solo la liberación del Señor, sino cómo la gran multitud del enemigo sería derrotada por el pequeño ejército de Israel. Esto con la intención de mostrar a Acab y al pueblo de Israel que era él, Yahweh, el Dios vivo, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, el Dios del pacto, quien les daría la victoria. La enseñanza de Elías en el Monte Carmelo era confirmada. No había sido temporal ni transitoria como temía Elías. Se ve incluso la presencia de un profeta en Samaria, es decir, él no fue algo aislado. Dios levantaba y movía a sus hombres y estos acorralaban al rey Acab con una realidad. Acab esta vez no duda, sino que habiendo aprendido la lección, está ansioso de recibir las instrucciones divinas precisas y seguirlas al pie de la letra. Los jefes militares de las villas liderarían a sus hombres y ellos lograrían la gran victoria contra el gran ejército sirio. Y para seguir todas las instrucciones de acuerdo con la guía divina, faltaba la última pregunta: ¿quién atacará primero? Y los 7.000 guerreros de Israel se alistaron.
para atacar a los sirios. En Isaías 37:20 leemos: Señor y Dios nuestro, líbranos de caer en sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Señor. Precioso. Primera de Reyes 20, versículos del 16 al 21. Se pusieron en marcha al mediodía, cuando más calor hace, saliendo de Samaria, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en su campamento. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de provincia. Pero Ben-Hadad había puesto espías que, al ver salir soldados de Samaria, corrieron a decírselo al rey. Entonces Ben-Hadad dijo: sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra, captúrenlos vivos. Y los siervos de los jefes salieron de la ciudad de Samaria, y tras ellos salió todo el ejército, y trabaron combates uno contra otros. Pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó a caballo y escapó acompañado de algunos jinetes. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. ¿Qué pasó acá? Con la instrucción de empezar la batalla, Acab no perdió tiempo. Todos los jefes sirios seguían viviendo y él obedecía la palabra del Señor. Así que a la hora de la batalla les sorprendió privados de sus facultades por estar ebrios. Los vigías informaron prontamente sobre la salida de las tropas israelitas de la ciudad de Samaria. Y cuando Ben-Hadad fue informado, ordenó, en su orgullo, ebrio y fanfarronería: captúrenlos vivos y tráiganlos a mi presencia. Ordenar eso era una tontería, era un enfrentamiento con arma blanca, cuerpo a cuerpo, y tenía la orden de capturarlos vivos. Mientras que uno iba con la intención de sujetarlos, amarrarlos y llevarlos, el ejército de Israel salía, como decimos acá en Perú, con el pie en alto para tumbar al enemigo. Al encontrar resistencia los soldados sirios y ser atacados, el pánico se apoderó de la soldadesca no preparada y sin dirección, cuyos oficiales estaban tendidos en sus tiendas borrachos. La tropa, sin instrucción y guía, se desbandó y la confusión pronto se convirtió en una huida indiscriminada. Ben-Hadad se vio obligado a huir rápidamente con el primer caballo que encontró, seguido de unos cuantos hombres a caballo. En Levítico 26:8 hay una promesa del Señor si son obedientes a la palabra de Dios. Dice: bastarán 5 de ustedes para poner en fuga a 100, y un centenar de ustedes pondrán en fuga a 10,000, y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Aquí tenemos al rey Acab siguiendo las instrucciones del profeta de Dios, del Dios de Elías, y se alzaba con una victoria improbable e imponente. El ejército sirio se ha desbandado y Ben-Hadad ha huido
como ha podido. Versículos del 22 al 25. Y Dios es fiel. Esta enseñanza se llama favor inmerecido, porque Acab no merecía esta gentileza y favor, esta gracia de Dios, de otorgarle triunfar frente a un enemigo, para que él se diera cuenta quién es Dios. Versículo 22 al 25. Luego, el profeta se presentó ante Acab. Acab obedece, va al campo de batalla, gana la batalla, regresa y el profeta se presenta. Y le da instrucciones. Ahora debes reagrupar tus fuerzas. Tienen que entrenar. Pensar lo que debes hacer. Porque dentro de un año el rey de Siria regresará para pelear contra ti. Es decir, le da una información importante. No bajes la guardia, no se te sube el humo. ¡Wow! 7,000 vencimos a más de 70,000. No. Ahora ponte a trabajar. Y por su parte, los oficiales, ya no los reyes, los oficiales del rey de Siria dijeron: los dioses de Israel nos vencieron porque habitan en los montes. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad los venceremos. Lo que debes hacer es primero quitarle el mando a los reyes, a los príncipes engreídos, y poner en su lugar a oficiales de tu ejército, oficiales de carrera. También debes reponer el ejército que perdiste, jinete por jinete, carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra Israel en las llanuras. Con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Ok. Ni bien regresó Acab de ganar la batalla, el profeta le dijo: refuerza el ejército, piensa bien lo que vas a hacer. El rey de Siria vendrá el año que viene para atacarte otra vez. Y Acab debía hacer los mejores preparativos en obediencia a la palabra de Dios. En obediencia a la palabra de Dios. Y de la misma manera, nosotros trabajamos mucho mejor cuando sabemos que nuestras actividades van acompañadas de las instrucciones de la palabra y la bendición de Dios. Creyente obedece a la palabra del Señor. Parece extraño para nosotros que los sirios imputaran la increíble derrota a causas sobrenaturales antes que a la disipación, borrachera y locura de su rey. Los sirios adujeron su derrota a la creencia de dioses territoriales, como en el antiguo Perú, los apus, la Pachamama, los dioses de los montes, los dioses de la quebrada. Hay que hacerle ofrenda en cada monte, en cada quebrada, a las divinidades para ganar su favor. Ignorancia, puro paganismo. Ellos adujeron que el Dios de Israel era Dios de los montes. Como pelearon en Samaria, que en altitud perdieron. Pero si lograban llevar la batalla al llano, y el valle más grande, completamente plano, cerca de Samaria, era el valle de Jezreel. Allí, llevarlos al llano para la batalla. Otra razón fue que la tropa fue comandada por príncipes que no tenían experiencia militar. Debían reponer todo el ejército, la caballería, el armamento y atacar al año siguiente. Leemos en el Salmo 10:3: el justo se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Ese era Ben-Hadad. Ok, versículo del 26 al 30. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Fet para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revista, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios.
el abastecerse de víveres. Tenían entendido que iba a ser largo el combate, necesitaban estar preparados. Acamparon frente al campamento sirio, como si fueran 2 pequeños rebaños de cabra. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. Y vean la comparación numérica de los ejércitos. 2 rebañitos de cabras era el ejército de Israel, toda la llanura cubierta del ejército sirio. Así era. 28, y quiero recalcar este versículo que se parece mucho al 13. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey. Así que Micaías regresa al rey de Israel y le dijo: así dice el Señor. Los sirios creen que yo, el Señor, soy un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles. Pues para que reconozcan mi poder, voy a poner en tus manos a este ejército tan numeroso por segunda vez. Voy a ponerlo en tus manos. Y lo mismo que dice el versículo 13, así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Vas a tener una victoria improbable porque yo te la doy. Y conocerás y sabrás que yo, Yahweh, Yahvé, Jehová, soy el Dios de Israel. Ok. Versículo 29. Ambos ejércitos acamparon durante 7 días en el valle. Ninguno se animó a atacar, uno frente al otro, y al 7º día comenzó la batalla. Ese mismo día, el ejército israelita mató a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se le vino abajo y sepultó a 27,000 soldados que habían logrado escapar. También Ben-Hadad entró a la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa. Ok, esta vez no eran príncipes engreídos borrachos, esta vez eran oficiales. Esperaron 7 días, atacaron. Y la victoria fue contundente en Israel. Hubo solo un error fatal. Los sirios procedieron sobre el supuesto de que el Dios de Israel era como todas las divinidades paganas. Al año siguiente, las tropas sirias marcharon al campo de batalla histórico de Israel, la gran llanura de Jezreel. No conocemos el número del ejército israelita, pero por los números que se dan acá, eran más de 127,000 hombres los que estaban allí. Así que acamparon Israel, 2 pequeñas divisiones, parecían 2 pequeños rebaños de cabras, débiles en comparación con los más de 127,000 soldados sirios. Y reaparece el profeta con el mensaje. Los sirios piensan que el Señor es Dios de los montes y no de los valles. Entregaré en tus manos a este ejército numeroso para que reconozcas que yo soy el Señor. Y durante 7 días los ejércitos se observaron. Los israelitas habían salido con provisiones, con el objetivo de esperar a la defensiva, lo cual era indispensable debido a su inferioridad numérica. Y al 7º día parece que por iniciativa siria se realizó el ataque. Y la derrota fue aplastante. El ejército de 100,000 hombres fue destruido. Los que huyeron a la ciudad de Afec se apiñaron en los terraplenes y un muro cayó sobre ellos matándoles. Quienes aconsejaron al rey a prepararse para la batalla, ahora lo instaron a huir. ¡Corre! ¡Corre!
con temor abyecto se escondía de casa en casa. Leemos en Amós 5:19. ¿Será como cuando alguien huye del león y se topa con un oso? O como cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano. Así huía Ben-Hadad del ejército de Israel. Versículos del 31 al 34. Y aquí todo se desmorona. Entonces, sus oficiales, los oficiales de Ben-Hadad, le dijeron: hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con cilicio, nos ponemos una soga en el cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Entonces se vistieron de cilicio, se pusieron sogas en el cuello y fueron a ver al rey. Le dijeron: tu siervo Ben-Hadad te ruega que le perdones la vida. Y Acab respondió: si el rey vive todavía, entonces es mi hermano, es mi choche. Y los oficiales que fueron a ver al rey Acab tomaron como buena señal estas palabras y respondieron: tu hermano Ben-Hadad está vivo. Y Acab le dijo: quiero verlo, vayan por él. Y Ben-Hadad se presentó entonces ante Acab, y este lo invitó a subirse a su carro de caballos, y los dos solitos conversaron. Ben-Hadad le dijo a Acab: hoy te devuelvo las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco, mi capital, como mi padre lo hizo con Samaria. Y Acab respondió: esto es un pacto entre tú y yo. Puedes irte. Qué lindo, qué misericordioso es Acab. Los siervos que le aconsejaron ir a la guerra, ahora le dice que intente salvar su vida del modo más humilde posible, confiando en la misericordia del rey de Israel. Y los reyes de Israel nunca se distinguieron por su misericordia, no, pero mostraron simpatía con los reyes paganos que le rodeaban, manifestando el deseo de aliarse y adaptarse con ellos. No tenían ningún problema los reyes del norte de unirse en yugo desigual con cualquiera que quisiera hacerlo. No se explica la conducta de Acab cuando los enviados de Ben-Hadad aparecieron ante él, intercediendo por la vida del que ahora se autoproclamaba esclavo de Acab. Y aquí vemos la debilidad de carácter de Acab cuando exclamó: ¿está vivo? Y ostentosamente dijera: es mi hermano, en lugar es mi esclavo Ben-Hadad. Por supuesto, en esa pequeña puertita que se abrió, no tardaron los siervos de Ben-Hadad en responder: es tu hermano. Fue traído al rey como muestra de compañerismo y para poder disfrutar una conversación privada. Y Ben-Hadad prometió devolverle las ciudades que su padre le había arrebatado, dar privilegios comerciales en la capital siria, Damasco, y con este pacto Acab despidió al rey de Siria. Actuó Acab con la misma soberbia de Saúl cuando le perdonó la vida al rey Agag. Primera de Samuel 15. Y Samuel lo confrontó con su pecado. Había una orden y Saúl la desobedeció. Dios había entregado a su enemigo y Acab se mostraba más misericordioso que Dios. Entonces, no se entiende la razón de lo que hizo. ¿Se trataba de vanidad, simpatía por el rey pagano o asegurarse un aliado vasallo en sus fronteras? ¿O sería todo esto? No lo sabemos. La batalla no la había ganado Acab, sino Dios. Y Acab no preguntó acerca del propósito o la voluntad de Dios respecto a perdonarle la vida. Y en su soberbia, Acab se atribuía la victoria. Él había ganado
la batalla. Así que se atribuía la victoria, estaba seguro de que en circunstancias similares volvería a obtener la victoria él y no el Señor. Sería quien dirigiría el destino de Israel. Le robó a Dios la gloria y ahora él era el héroe militar. Y Dios trataría con Acab trayéndole a juicio, pues no entendió a las buenas. Tendría que ser de la manera más difícil. Y yo conozco muchas personas que no entienden a las buenas y que hacen todas las cosas al revés. Es como si hubieran propuesto aprender de la manera más difícil, de la manera más trágica. No reaccionan ni se arrepienten cuando deben, sino todo lo contrario, la soberbia los corona. Y si no es a las buenas, pues será a las malas. ¿Cuántas veces he conversado con personas a las cuales les había predicado el Evangelio y desechaban a Dios? O cristianos carnales, autocomplacientes, cristianos progresivos, a los que tenía que decirles, ¿qué cosa tiene que pasarte para que reacciones? ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? Leemos en Isaías 2, versículos 11-12. En aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Solo el Señor será exaltado, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Y acá, en los próximos capítulos, lo veremos ser humillado. Versículos del 35 al 38. Y aquí es un paréntesis extraño para nosotros lo que ocurre acá, pero voy a leerlo tal como lo relata el autor del primer libro de Reyes. Versículos del 35 al 38. En ese momento uno de los profetas, habían hijos de los profetas, escuela de profetas, le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. Entonces aquel profeta le dijo, puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. Y en efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Y luego el profeta vio otro hombre y le pidió que lo hiriera, y aquel hombre obedeció. Le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta se puso una venda, la sangre que le corría sobre los ojos, y con ese disfraz fue y se enfrentó al rey en el camino. ¿Qué pasó acá? Un profeta recibió la comisión de Dios de llevar a cabo una representación parabólica de lo que acababa de hacer, para que el rey se autosentencie y solo así podría ser convicto de su pecado, parecido a lo que hizo el profeta Natán con David, cuando le contó la historia del hombre con sus ovejitas, y David montó en cólera y sentenció, y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Siendo por orden divina, otro profeta se negó a obedecer. Y esto, cuando la profecía divina se le debía una obediencia absoluta, le costó la vida por su imprudencia. Para nosotros la enseñanza es que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, que hay consecuencias terribles por desobedecer su palabra. Lo que un profeta no quiso hacer, otro lo hizo. El profeta fue golpeado, se puso un vendaje en los ojos y esperó al rey Acab en el camino. Y leemos la última porción y con esto terminamos este interesante estudio del día de hoy. Versículos del 39 al 43.
En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y dijo: este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó un prisionero y me dijo: cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú me responderás con tu vida o me pagarás 3,000 monedas de plata. Y como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo: tu sentencia es clara y tú mismo la has dictado. Y en ese momento el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas de Jehová. Entonces el profeta le dijo: así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Y el rey de Israel siguió el camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. Ok. Al estar herido, sangrando, atraería la atención del rey y allí le pediría opinión de su situación. Durante la batalla, casi al final de la batalla, es un punto importante, pues indica que Acab era un soldado en la guerra en la que Dios, y no el rey, era el combatiente de Israel. Durante la batalla, él era un soldado, ¿no? Recibió la orden de cuidar a un cautivo. El profeta, que simula ser un soldado, representa al rey Acab. Recibe la orden de cuidar a un cautivo. Ese cautivo representa al rey Ben-Hadad, con la advertencia de no dejarlo ir, de no dejarlo escapar. Dios le había entregado al rey Ben-Hadad en las manos del rey Acab. Y si lo dejas escapar, tu vida responderá por la suya o pagarás una suma de dinero por él. El prisionero escapó. Ahora debía pagar por ello. Dio la excusa de estar ocupado en la batalla y esperó la respuesta del rey. Acab sentenció: por tu boca has quedado culpable, tendrás que pagar. Y el profeta se sacó las vendas, se dio a conocer y declaró el juicio de culpabilidad sobre Acab. Dios me ordenó que te dijera que debiste haber matado al rey de Siria, pero lo dejaste escapar. Por eso vas a morir en su lugar. Y también tu pueblo, en lugar de su pueblo, morirá. Acab regresaba triunfante a Samaria para recibir el aplauso del pueblo por su logro, que no era de él, sino de Dios, cuando en presencia de todo su séquito fue enfrentado públicamente por el mensaje del profeta. Entonces, el rey Acab se fue a su casa decaído y enojado. Noten, no hubo arrepentimiento, tampoco el reconocimiento de que era el Dios de Israel y no Acab quien les había dado la victoria. Y las palabras del profeta no agradaron en nada al rey. Se sentía ofendido, ya que creía estar en lo correcto tocante a la guerra. Decaído, encierra no solo resentimiento, sino también obstinación. Regresa a Samaria sin el más mínimo deseo de arrepentirse. Cree que su realeza ha sido ofendida y en realidad estaba bien enojado. Este profeta le había arruinado la alegría del triunfo. La tragedia, cuando los cristianos creen que se merecen todo por el hecho de ser hijo de Dios y no son obedientes a la palabra y se exigen, no se hacen responsables de sus actos irresponsables
y tampoco muestren ningún arrepentimiento o sensibilidad espiritual de haber ofendido a Dios, sino caminan orondos, estos cristianos, reclamando a Dios, viviendo vidas en abierto pecado, en abierta ofensa al Señor, que es un Dios santo. Pero así existen cristianos que creen que se merecen todo y que reclaman y que exigen, pero no dan fruto y no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que aquellos que no dan fruto serán cortados y echados al fuego. Así que acá hay una lección preciosa. Dios le da la oportunidad 2 veces al rey Acab que vea su mano intervenir en su vida. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Y esto nos ha llevado ¿a qué? ¿A vivir vidas cómodas? No. Hemos sido llamados por Dios a un propósito. Y la única manera de saber cuál es ese propósito es conocer su palabra y obedecerla. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. El rey Acab era ajeno, te había dado la espalda y le diste oportunidad cuando Elías hizo descender fuego en el monte Carmelo. Y le envías profetas ahora para decirle cómo puede ganar la batalla. Y ahí sí obedeció, le convenía, era algo que a él le convenía. Así que cuando la palabra de Dios le conviene, él la obedece. Pero cuando no le conviene, Él es el Señor y Él decide, se aleja de Dios. Y cuando es confrontado, se molesta. Señor, muchos cristianos no hemos entendido a profundidad lo que tu palabra demanda para nosotros. Yo te pido, Señor, por las personas que están escuchando esta enseñanza, que ya descubrieron que la vida cristiana y el estudio de la palabra van juntos. Y el estudio de la palabra no es temático, sino es expositivo a la luz de la Biblia. Señor, te pedimos por un derramamiento espiritual en la vida de aquellos que somos sensibles espiritualmente y estamos arrepentidos por haberte fallado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.